Hola, bienvenidos otra vez de nuevo aquí a este canal. Y hoy voy a contaros cómo conseguí imprimir esta flauta en 3D, este tipo de modelos de flautas en 3D para gaita asturiana. Os voy a explicar el proceso y quiero que veáis, pues eso, todo el trabajo que hay un poco detrás de todo esto. Veréis que hay una serie de herramientas que están al alcance de todos vosotros. No os digo que os podáis poneros a imprimir ya mañana, pero sí que es cierto que ahora mismo son herramientas que bueno, ya por un coste que tienen ahora mismo, sobre todo por ejemplo las impresoras, que es un poco lo que más puede costar, pues hay software ahora mismo gratuito para poder hacer todo esto. Entonces hoy vamos a navegar, vamos a ver este trabajo que hay detrás de Chalga y enseñaros un poco cómo funciona este proceso de flautas y el que estamos haciendo por nosotros para seguir imprimiendo. Para ver con lo que trabajamos, vamos a acceder al ordenador, pues voy a estar mirando de lado y voy a estar enseñándoos, pues bueno, la pantalla que estoy yo utilizando ahora mismo. Lo primero que os quiero enseñar es que veáis que hay una página que se llama Thingiverse, Cosaverso, ¿vale? En el cual podéis encontrar modelos para imprimir. Pues por ejemplo, aquí tenemos el dibujo de un muñeco articulado. Aquí tenemos pues una vela tipo Halloween, ¿no? Como la cabeza de una calabaza y un tipo un poco Jack Skeleton de Pesadilla antes de Navidad. Tenemos aquí pues almacenamiento de pilas tipo cajas de cerveza o de sidra, ¿no? Tenemos una serie de elementos. Pues imagínate que también pues tienes también los potenciómetros para poder cambiarlos con este formato, ¿no? O incluso en este caso, pues imagínate una herramienta para cortar cartón. Si entramos en alguno de ellos, vamos a ver algo interesante. Podemos buscar aquí en el buscador. Vamos a hacer el 3D printing. Y vamos a buscar por... hace tiempo que no entro por aquí. La verdad. Bueno, hay licencias comerciales, que hay algunos que se pueden reutilizar para vender y otros no. Eso hay que saberlo también. No se puede hacer todo así a lo alto sin tener en cuenta eso. Vale, vamos a ver colecciones. No. A ver si me acuerdo. Ordena print, clip filters, makes, user groups. Antes es que esto aquí. Pues mirad. Otras cosas, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, hay llaveros, nada, modelos. Vamos a irnos al hobby. Una catapulta para lanzar bolas de papel. Vale, podéis encontrarlos de todo. Estos modelos, por ejemplo, que tienen tanto detalle, son más apropiados para impresoras de resina, que te dejan un acabado muchísimo mejor. Bueno, vamos a ir a... Mira, a hobby, vamos a ir a music, a ver qué nos podemos encontrar. Mirad, una réplica de una Stratocaster, como un pequeño repisa para las púas de guitarra, un mini ukelele, una ocarina. Traté de imprimirlo alguna vez y no fue demasiado bien, pero bueno, vamos a ver un ejemplo de algún elemento que pueda estar aquí, que pueda ser interesante. Vale, vamos a coger, mirad, vamos a coger este drumstick, que al fin y al cabo no deja ser una copa, ¿no? Drumstick holder, que es un vaso al fin y al cabo. Un vaso para poder meter las baquetas, ¿no? Pues mirar, realmente lo que te descargas aquí es lo que se llama los STL, estos archivos, que es el modelo hecho renderizado en 3D para poder imprimirlo, y eso es lo que realmente se utiliza para luego imprimir. Te descargas STL, pasamos por otro programa y somos capaces de hacer el archivo para imprimir, ¿vale? Pero creo que sepáis que al final pues las ideas no deja de ser un modelo que hay aquí. ¿Qué os voy a enseñar yo? Pues os voy a enseñar el programa que utilizo yo para hacer las flautas. En este momento estáis viendo la Sibilant que tenemos en Do, ¿vale? Está diseñado en el programa ahora mismo de FreeCAD,
Yo antes trabajaba con Fusion 360, pero era de pago, me pidieron una barbaridad de la renovación y decidí pasar al gratuito, ¿vale? Pues aquí tenéis, si lo veis, pues la flauta con los agujeros para poder tocar, ¿vale? Incluso la podemos ver así en diagonal, estamos viendo la flauta con esa posición, ¿vale? Y luego por la parte trasera pues tiene el nombre mío, el año de fabricación, el agujero de atrás y la tonalidad, ¿vale? Pues que veáis que bueno, veis aquí ahora mismo el diseño hecho aquí en este programa de diseño 3D, pero ya os puedo decir que hay detrás de aquí hay unas horas de trabajo muy interesantes, ¿vale? Entonces lo que se hace aquí es exportar. Después de trabajar, bueno, hay que seleccionar el objeto. Venga, vamos a coger la sibla, vamos a darle a exportar. Y era tan simple y tan sencillo como exportarlo a STL, ¿vale? STL es la malla con la que se trabaja para que luego el programa de corte pueda funcionar, ¿vale? Pues esto que veis aquí es el corte el diseño 3D y nos vamos a ir al cortador, ¿vale? Que es el programa que vais a ver aquí ahora mismo, que se llama en este caso Prusa Slicer, el que yo utilizo. Y aquí ya puedes indicarle el modelo de impresora, qué acabados, acabados. Vamos a ver a qué me refiero con acabado. Vale, pues mirar aquí. Hacemos importar archivo, ya veis, STL. Vamos al que descargamos que estaba en el escritorio. Y le damos a abrir. Y si os dais cuenta, pues ahora mismo está aquí la flauta ya preparada para ser impresa, ¿vale? Os acabo de resumir el proceso, pero una barbaridad, porque al fin y al cabo llegar a este diseño, llegar a utilizar estos programas y demás, pues lleva tiempo, y sobre todo, pues si os fijáis aquí, pues mirad, podemos indicarle como impresión el tipo de, si quieres más detalle o menos detalle, en qué influye esto, pues al final en el tiempo, ¿vale? Cuanto más tiempo esté la pieza en 3D funcionando, también se aumentan las probabilidades de fallo, ¿vale? Ahí, ya os digo que ya me tocó recoger alguna vez, yo suelo dejarlo trabajar de noche, funciona bien, no me da ningún problema, tengo un programador electrónico para que corte las horas después de trabajar. Y tengo el recuerdo, porque parece un poco Navidad, ¿no? Tú vas a dormir y por la mañana está hecha la flauta y es como, ostras, qué mágico todo esto, ¿no? Pero hay veces que en vez de encontrarme la flauta me encontré una marabunta de hilo así como si fuese el pelo de un león y pues todo eso a tirar, ¿no? Se puede reutilizar, ¿eh? También hay que decirlo. Y luego pues veis aquí pues tenemos las máquinas con las que podemos trabajar para tener los ajustes de tanto de la cama y otras historias. Entonces al final pues si hacemos lo que voy a hacer ahora mismo, que es laminar, por eso es el cortador, laminar, está con un tamaño normal de hilo y está con la impresora CR10 versión 3, está generando ahí los perímetros, está haciendo los cálculos y vais a ver cómo se genera los acabados, bueno, cómo va a ser la impresión, ¿vale? Vais a ver cómo vamos a hacer y poder ver, lo vais a ver aquí muy bien. Al fin y al cabo, este tipo de impresoras son filamentos que se están posando uno encima de otro. Yo pongo siempre como ejemplo que lo veáis como una pistola de silicona súper precisa, ¿no? Entonces venimos aquí y si hacemos esto, ahí estáis viendo justo cómo esas son las capas que va imprimiendo. Si os vais dando cuenta, por ejemplo, aquí vamos a hacer un poco más preciso para que lo veáis mejor. Los furacos, los agujeros de la flauta, mirar cómo se van haciendo. Son hilos, si os dais cuenta se ve muy bien ahí el marcado del hilo. Pues así es como hacemos las flautas. Se hace así este proceso y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y si le veis aquí, pues mirar lo que tarda una flauta normal, son 8 horas y 42 minutos. 8 horas la máquina sin parar, ¿vale? Está ahí todo el rato imprimiendo. Pues bueno, esto es el proceso que tenemos nosotros para que veáis cómo funciona la flauta 3D. Y os voy a poner un pequeño vídeo de la canción mía de Fallendo, que es donde muestro cómo sube ese proceso, cómo se monta la flauta, para que lo podáis ver y pues ya tengáis la idea final de cómo funciona todo esto.
Bien, pues os acabo de enseñar, ya sé que igual fue una vista un poco muy por encima de lo que suele ser, ya os digo que tampoco os quería tener aquí horas y horas viendo cómo hacía yo el diseño, 20.000 historias, pero en base realmente son estos procesos, ¿vale? Hay que hacer el diseño de la flauta, hay que establecer el criterio de cómo queremos imprimirla y luego hay que esperar a que termine de imprimirse la máquina. La máquina hay que calibrarla, hay que tener una serie de pasos bien claros, porque el hilo se puede atascar, se puede hacer un nudo, se puede hacer 20.000 historias por el medio. Y es interesante pues, saber cómo funciona, que la máquina no tenga mucha vibración porque puede moverse la pieza, ¿vale? Entonces, bueno, al final hay que tener una serie de pasos bien definidos. Pues espero que os haya gustado el vídeo, así es como hacemos las flautas en Chalga, seguiremos haciendo más innovaciones paso a paso, hay un par de máquinas que necesitamos que vendrán, esperemos, este año, así que iremos mejorando las cosas y productos que estamos haciendo, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis saber, pues ya sabéis dónde podéis preguntar.